Como se dijo en un video anterior, ahora vamos a considerar sistemas que contengan un fluido, pero la diferencia con los videos anteriores es que vamos ahora sí a tratar la viscosidad de este fluido. Pero antes de resolver el problemita, vamos con la parte teórica, así que este video va a ser la primera parte para que puedan entender la resolución de la segunda parte. Entonces ahora vamos a analizar el flujo interno en tuberías, y el flujo interno se va a comportar de dos maneras dependiendo qué consideraciones le estamos dando al problema. Por ejemplo, en video pasado se hizo la resolución de este ejercicio y también se hizo la resolución de este otro ejercicio, y la suposición fue que este flujo no se le va a considerar la fricción, es decir, una resistencia interna. Esta resistencia interna, que se debe a las moléculas o a las partículas que componen un fluido, va a haber un cierto rozamiento, y ese rozamiento se llama fricción y también se le conoce como el nombre de viscosidad. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si no consideramos la viscosidad de un fluido? Si no se considera esta viscosidad, vemos que acá tenemos una entrada, que es una entrada de un fluido con una cierta velocidad v, y al momento de ingresar a la tubería, esta velocidad se sigue manteniendo. Y esta velocidad de aquí no cambia, así sea un tubo infinitamente largo. Estas líneas de corriente se mantienen. Las líneas de corriente son paralelas entre sí, que es lo mismo que las trayectorias que siguen las partículas de un fluido. Nos va a predecir cómo se comporta el fluido adentro de un tubo. Es por ello que las ecuaciones que se vio anteriormente son exactas. Es cómo se comporta en sí el fluido, si no le consideramos la viscosidad. Prácticamente el comportamiento de un fluido es predictivo siempre y cuando no se le considere la viscosidad. Pero veamos ahora qué pasa con un fluido con fricción, es decir, ya es viscoso. Supongamos que un cierto fluido ingresa de manera constante al tubo, y en el interior del tubo se va a producir un campo de velocidades. Si tú miras la diferencia, si un fluido no tiene fricción, el campo de velocidad de entrada va a ser lo mismo que al interior del tubo. Pero si analizamos acá, el campo de velocidad de entradas va a ser muy diferente al campo de velocidad que está dentro del tubo. Y esto ocurre porque el fluido que está en contacto con el tubo o con las paredes del tubo va a tener una velocidad cero. Y conforme se va alejando del tubo va ganando una velocidad, donde la velocidad máxima va a ser la velocidad con la que ha entrado. Y nuevamente, cuando se acerca al tubo, su velocidad va a ir disminuyendo hasta que llega a cero. Y esta zona que está por acá se le llama un flujo completamente desarrollado, porque tenemos un campo de velocidades, donde al inicio fue V mayúscula y ahora solamente se le considera como una U. Pero en ambos casos sigue siendo de manera laminar. Un flujo laminar significa que las líneas de corriente son paralelas, y aquí también es paralela. Y ahora aquí va a pasar algo curioso. Conforme el fluido sigue entrando al tubo, se va a ver afectado por unas perturbaciones. Entonces este campo de velocidades, que inicialmente era uniforme, ahora va a tener pequeñas oscilaciones. Aquí el flujo está entrando en una zona llamada transición. Conforme el fluido sigue pasando, estas perturbaciones empiezan a aumentar hasta que el flujo se haga turbulento. Y esto de aquí hace que el fluido no se comporte de manera predictiva, sino de forma aleatoria. Para ello se tienen que realizar nuevos cálculos. Es por ello que las ecuaciones de Navier-Stokes son insolubles, porque no hay solución analítica.